Llegué a Madrid con una mezcla de curiosidad y entusiasmo. Soy londinense, de nacimiento y corazón, aunque desde hace unos años me muevo por Europa gracias a mi trabajo como redactor freelance. Tenía la oportunidad de pasar una temporada en la capital española para colaborar en un proyecto cultural, y decidí aprovecharla. Llevaba tiempo escuchando maravillas de esta ciudad con su vida nocturna, su calor humano y su gastronomía deliciosa. Así que empaqué mi maleta, dejé mi piso en un barrio tranquilo de Londres y puse rumbo a Barajas en un vuelo que prometía abrirme un capítulo nuevo. La llegada fue abrumadora, un calor seco, un cielo azul intenso y el bullicio de las calles, repletas de gente hablando con esa musicalidad tan propia del castellano. Me enamoré de la luz de Madrid en cuanto puse un pie en la puerta de salida del aeropuerto. No conocía a mucha gente aquí, pero tenía algunos contactos que me ayudaron a encontrar una habitación en un piso compartido. No quería gastar demasiado en alojamiento, y además, compartir con otros parecía la mejor manera de sumergirme en la vida local. El piso estaba en un barrio castizo, no muy lejos del centro, con calles empedradas y fachadas antiguas. Me gustó la zona por la cercanía a cafeterías y bares, y por la mezcla de gente joven, familias y comercios tradicionales. Cuando contacté con el casero, me dijo que había otra persona viviendo allí, un inquilino estable, y que yo ocuparía la habitación restante. No me imaginaba quién podría ser, pero no tenía mayores exigencias que un ambiente tranquilo y cierto espacio personal para trabajar. El día que llegué con mi maleta, el casero me explicó las normas básicas, no fiestas multitudinarias, limpieza semanal, respeto a los horarios de descanso. Todo me pareció bien. Pagué el primer mes y dejé la fianza. Luego me dijo que mi compañero de piso se llamaba Ousmane. Es un chico senegalés muy majo, lleva tiempo aquí y trabaja en la ciudad. Se lleva bien con todos y es muy educado, comentó antes de marcharse. Me alegré de que sonara tan amable. Subí con mi equipaje, abrí la puerta del piso y me encontré con un salón sencillo, una cocina pequeña y un pasillo que llevaba a las habitaciones. El casero ya se había ido. Dejé mi maleta en la que sería mi habitación y me dispuse a explorar el piso, un tanto desorientado. No había nadie más en casa, parecía. Al menos de momento. Pasaron un par de horas hasta que escuché la puerta principal abrirse. Me asomé al pasillo, algo nervioso, sin saber cómo presentarme. Entonces vi a un hombre muy alto, con la tez profundamente morena y unos rasgos afilados que me parecieron fascinantes. Llevaba una bolsa de la compra y unos auriculares colgando del cuello. Al verme, sonrió con una naturalidad desarmante. Hola, tú eres el nuevo compañero de piso, ¿cierto? Sí, así es. Me llamo David, respondí, notando que mi voz temblaba un poco. Di un paso hacia él para estrecharle la mano. Vengo de Londres, estaré unos meses aquí. Encantado, soy Ousmane, contestó. Su acento era una mezcla suave de un castellano bien aprendido con un toque de algo extranjero que no sabría definir. Me llamó la atención lo fluidas que sonaban sus palabras. Bienvenido. Espero que te guste el piso. En ese momento, sentí una ligera tensión, su presencia me imponía. Era mucho más alto que yo, con hombros anchos y un porte elegante incluso con ropa normal, una camiseta sin mangas y pantalones de chándal. Pero claramente él cumplía el mito que todo el mundo sabe, los de piel morena son grandes, pues ese pantalón de chándal se quedaba pequeño. La diferencia de alturas era llamativa, y yo no podía evitar sentir una curiosidad extraña. Nuestros ojos se encontraron, y noté en su mirada una calidez que me relajó al instante. Intercambiamos unas frases sobre el barrio, la casa, las llaves. Él me habló de su rutina, salía temprano a trabajar en un restaurante y volvía a media tarde. Me explicó dónde dejar la basura, cómo funcionaba la lavadora y quién se encargaba de pagar la luz y el gas. Yo asentía, a veces sin escuchar del todo, porque estaba algo distraído con su presencia. Ousmane tenía una sonrisa fácil y un acento que me resultaba musical. Quise preguntarle sobre Senegal, pero pensé que era demasiado pronto. Tras ese primer encuentro, me encerré en mi cuarto para acomodar mis cosas y reflexionar sobre lo peculiar que sería compartir con él. Los primeros días fueron de adaptación. Me levantaba y Ousmane ya había salido, dejándome el desayuno servido a veces, lo cual me sorprendió por su detalle. Cuando él regresaba, yo solía estar trabajando en mi portátil, y nos veíamos fugazmente en la cocina o en el salón. Había una aura de amabilidad, pero también una tensión que no sabía describir,
como si hubiera un campo magnético entre nosotros que nos hacía mantener una cortesía excesiva, casi con miedo a romper la burbuja. Se me iba todo el rato la vista y, cuanto más quería no mirar, más miraba hacia abajo. ¿Por qué lo hacía? No paraba de mirar ahí abajo, estaba obsesionado, pero es que me estaba apuntando. Y Dios santo, era algo increíble. Por las noches, a veces coincidíamos en el salón para ver algo de televisión o simplemente charlar. Hablábamos de nuestras costumbres, nuestras familias, y un poco de las razones que nos trajeron a Madrid. Él me contó que llegó hace 2 años en busca de oportunidades, y que había aprendido español rápido trabajando en varios sitios. Ahora, estaba centrado en ahorrar para montar un pequeño negocio de comida africana. A mí me resultaba fascinante, y le contaba de Londres, de lo que echaba de menos el té de las 5 y la lluvia suave. A ratos, mi mente divagaba, sentía un cosquilleo extraño al estar cerca de él. Observaba su forma de moverse, la longitud de sus piernas, la intensidad de su mirada. Yo nunca había convivido con alguien así, y me preguntaba si esa atracción era real o producto de la novedad. No me atrevía a insinuar nada, por supuesto, prefería dejarlo fluir. Una noche, mientras veíamos una comedia en la tele, nos encontramos más relajados. Nuestras rodillas rozaron sin querer en el pequeño sofá, y sentí un escalofrío. Osmanes se disculpó con una risa, pero noté que él tampoco se apartaba del todo. Permanecimos así, con las piernas ligeramente en contacto, y la tensión creciendo como un murmullo interno. Pensé que quizá me lo imaginaba, pero él también se veía un poco turbado. Nos despedimos tras la película, y cada uno se fue a dormir, con la mente llena de preguntas. Un día, me desperté más temprano de lo habitual. Eran las 7 de la mañana y, medio somnoliento, salí al pasillo en busca de un vaso de agua. Me dirigí a la cocina con los ojos entrecerrados y, de pronto, me encontré con Osmanes saliendo de su habitación. Lo sorprendente es que iba sin ropa interior, o al menos, no llevaba nada que se viera debajo de una camiseta larga que apenas le cubría la parte superior de las piernas. Fue una escena de segundos, él bostezó y me vio, sus ojos se abrieron con sorpresa. Yo dirigí la mirada involuntariamente hacia su zona baja y noté que se veía claramente algo que no puedo decir aquí, y eso que estaba relajado. Al darse cuenta, Osmanes se sonrojó y se apresuró a taparse con la mano, balbuceando una disculpa. Perdón, no sabía que estabas despierto. Sentí un calor que me subió a las mejillas. No supe dónde meterme, así que fingí normalidad, aunque mi corazón iba a mil. No pasa nada. Solo iba por agua. Nos quedamos un instante parados, sin saber reaccionar. Por fin, Osmanes se metió rápido en el baño, y yo me quedé inmóvil, con un hormigueo por todo el cuerpo. La imagen de él con tan poca ropa no se me borró durante horas. Ese día, me costó concentrarme en el trabajo. Por la tarde, cuando regresó, noté que él también estaba un poco avergonzado por el incidente. La tensión era evidente, pero ninguno lo mencionó. Cenamos en silencio, con algunas bromas forzadas sobre lo caluroso que era el clima en Madrid, como si aquello explicara su falta de ropa. Pero yo, por dentro, me moría de curiosidad y deseo. Poco después ocurrió otro episodio que terminó de disparar las chispas. Era un fin de semana, y decidí quedarme en casa a descansar. Osmane también libraba, así que coincidimos durante todo el día. En un momento, me dijo que iba a prepararse algo de comer, y yo, que estaba antojado de un huevo frito, me acerqué a la cocina para ver si podía compartir algo de lo suyo. Él se ofreció a cocinarme un huevo también, y, de forma espontánea, me puse a su lado para ayudar. La cocina era estrecha, con espacio limitado, así que teníamos que movernos con cuidado para no chocar. Había un ambiente de ligera tensión, como si ambos supiéramos que algo pasaría, pero no sabíamos cuándo. Mientras él echaba aceite en la sartén, yo me acerqué con un plato. Nuestros brazos rozaron, y me quedé clavado en el contacto de su piel morena, cálida. Noté que él se giraba y me miraba a los ojos con intensidad. El sonido del aceite chisporroteando se volvió un fondo lejano. Ten cuidado de no quemarte, musité, sin soltar la mirada. Lo haré con cuidado, respondió él, con un tono más bajo. En ese segundo, casi sin pensar, me incliné un poco y él hizo lo mismo. Nuestras caras se acercaron hasta que sentí sus labios sobre los míos en un beso breve, suave, que me encendió el pecho como si fuera una hoguera. Fue un segundo de atrevimiento máximo, y luego nos separamos,
conscientes de que teníamos una sartén al fuego. Pero en ese instante, me di cuenta de que no había vuelta atrás, existía algo fuerte entre nosotros. Tras ese beso, reímos, con cierto nerviosismo. La tensión era tan densa como el humo del aceite. Terminamos de freír los huevos con cuidado, procurando no volver a rozarnos demasiado para no quemarlos o a nosotros mismos. Pero cada vez que nuestras miradas coincidían, había un brillo de complicidad que lo decía todo. Saboreamos la comida con sonrisas, intercambiando comentarios simples, pero la mente de ambos volaba hacia el instante de los labios. Pasaron algunos días de aparente normalidad, aunque se mantenía esa tensión en la atmósfera. Nos comportábamos como compañeros de piso, pero ya sabíamos que existía una atracción latente, innegable. A veces, nuestras manos se rozaban al pasar la sal, o nos sorprendíamos mirándonos a los ojos en el pasillo. No decíamos nada, como si temiéramos romper el hechizo. Finalmente, una noche en la que ambos estábamos en el salón, uno en el sofá y otro en una butaca, nos atrevimos a conversar. Empezó con un silencio largo, que Usman interrumpió soltando un suspiro. David, no sé tú, pero siento que hay algo pasando aquí. Desde el día que chocamos en la cocina, o desde que me viste casi desnudo, hizo una mueca de vergüenza. Y también desde que nos besamos. No quiero fingir que no existe. Ese momento me aceleró el pulso. Asentí, mordiéndome el labio. Yo también lo siento. Me gustas, Ousmane. Sé que suena raro, porque somos compañeros de piso y de culturas distintas, pero no puedo negarlo. Él me miró fijamente, su mirada era profunda. La tensión se tornó casi tangible, dos hombres reconociendo abiertamente su deseo. Sin pensarlo mucho, me levanté y me acerqué a él. Nos quedamos a unos centímetros, sintiendo el calor mutuo. Su respiración se notaba agitada. Me gusta que me digas eso. Tú a mí también me gustas, murmuró, con un deje de ternura. ¿Qué hacemos con esto? Nos contemplamos en silencio. Al final, decidimos que lo afrontaríamos con calma, pero sin negarlo. Esa noche no pasó nada sexual de golpe, preferimos quedarnos hablando largo rato, contándonos de nuestras experiencias previas, de las dudas que teníamos. Fue una charla íntima, cargada de momentos en los que nuestras manos se entrelazaban y algún beso suave sellaba una frase importante. Me di cuenta de que, además de atracción, sentía una conexión emocional que me sorprendía. A la mañana siguiente, ocurrió otro suceso que volvió a desatar la tensión. Yo salí de mi habitación apresurado, con una toalla en la mano, para ducharme antes de ir a trabajar. Justo en ese momento, Ousmane abría la puerta de su cuarto con el pecho desnudo. Fue un encuentro frontal, en el que casi nos estrellamos. Nuestras miradas chocaron, y me quedé sin aliento ante la visión de su torso marcado, su piel suave y musculatura definida. Perdón, murmuramos a la vez. Estuvimos un par de segundos sin movernos, sintiendo el cosquilleo de la cercanía. Él tenía un boxer puesto, y yo, en pantalones cortos de dormir, con el torso semidescubierto. Noté cómo su mirada se deslizaba por mi abdomen y la mía exploraba su cuerpo. Algo en mi interior gritaba por besarlo, pero la timidez nos frenó. Necesito ducharme, dije, intentando recuperar la compostura. Sí, claro, respondió él, apartándose a un lado. Yo también luego iré. Pasé de largo con la piel erizada. En la ducha, no podía dejar de imaginar aquella escena, recordando cada detalle de su anatomía, sintiendo la tensión que nos invadía. Ese día fui al trabajo con la mente en otra parte, deseando volver al piso y explorar lo que estaban haciendo entre nosotros. Con el correr de las semanas, fuimos adentrándonos en una relación más cercana. Cada noche nos besábamos con mayor naturalidad, compartíamos la cena y, a veces, nos quedábamos charlando hasta tarde. Sin embargo, no habíamos dado el paso de intimar a fondo, quizás por respeto mutuo, o por el miedo a lo que significaría cambiar radicalmente la dinámica de convivencia. Hasta que, una tarde de sábado, todo se desbordó. Teníamos el piso para nosotros solos, sin compromisos externos. Empezamos a ver una película en el salón, recostados en el mismo sofá. En un instante, mi mano rozó la suya, y él no la apartó. Nuestros ojos se encontraron, y sin dudar, nos inclinamos para un beso largo, intenso. Llevamos tiempo conteniéndonos, susurré, con la voz temblorosa. Ya no quiero aguantar más, contestó Ousmane,
echándome una mirada penetrante. La tensión se transformó en una oleada de pasión, nos besamos con más intensidad, con caricias que iban subiendo de tono. Sentí su calor, su piel contra la mía cuando me quitó la camiseta, y yo recorrí con los dedos su pecho moreno, admirando cada detalle. No podía creer que este hombre tan increíble estuviese entregándose a mí. Fue un instante de entrega total, mezclado con la novedad de explorarnos sin prisa. Terminamos en su habitación, las luces tenues y la ventana entreabierta, dejando entrar la brisa de Madrid. Allí, nos sumergimos en una intimidad plena, descubriendo nuestras pieles, besando cada rincón, con susurros entrecortados. Fue una experiencia que me marcó, no solo por el aspecto físico, sino por la conexión emocional que sentí al fundirme con él. Lejos de la tensión incómoda, se convirtió en una ternura apasionada que me hizo sentir en casa. A partir de ese momento, nuestra convivencia cambió. Nos comportábamos como una pareja en el piso, cocinando juntos, durmiendo en la misma cama muchas veces, y yendo a hacer la compra de forma normal. Pero en ocasiones, me asaltaba la tensión de pensar en cómo esto podía terminar. Yo era un londinense temporal en Madrid, y él, un senegalés con planes propios. ¿Había futuro real para nosotros, o era solo algo pasajero? Ousmane parecía también reflexionar, a veces me miraba con una mezcla de cariño y preocupación. Hablamos del tema una noche, sin tapujos. Sé que no te quedarás para siempre, ¿verdad? Me dijo, con un atisbo de tristeza. Tu vida está en Londres, o eso creo. No lo sé, respondí, acariciándole la mano. Vine por unos meses, pero no descarto prolongar mi estancia. Madrid me encanta, y, contigo, es aún mejor. La tensión emocional nos embargaba, porque no teníamos una respuesta clara. Aún así, decidimos seguir el camino sin agobiarnos, conscientes de que, si el amor era fuerte, encontraríamos la manera de permanecer juntos. Mientras tanto, nos centramos en disfrutar cada día. Poco a poco, fuimos afianzándonos como pareja. Nos convertimos en esos compañeros de piso que se besan al salir de casa, que se abrazan al cocinar un huevo frito, recordando la primera vez que nos besamos en la cocina, y que se hacen bromas sobre la diferencia de estatura. Ousmane era muy alto, y yo, más bajo, por lo que a menudo se inclinaba para besarme, algo que me enternecía. Con el paso de las semanas, algunos amigos vinieron a visitarnos y captaron de inmediato que existía algo especial entre nosotros. No lo ocultábamos, ni lo proclamábamos abiertamente. Pero había roces, miradas, sonrisas que delataban la complicidad de dos personas enamoradas. A veces, por la mañana, despertábamos enredados en la cama. Me gustaba contemplar su piel morena iluminada por el sol que entraba por la ventana. Me decía, en broma, que mi palidez londinense contrastaba con su tono africano, y reíamos. En esa risa se mezclaban la alegría y la certeza de que la diversidad era nuestro punto fuerte, no un obstáculo. La tensión también emergía en la cama, cada encuentro íntimo era un redescubrir, una fusión de culturas y sensaciones que nos llevaba a un clímax de ternura y pasión. Después, reposábamos charlando de la vida, de los viajes que queríamos hacer juntos, de la posibilidad de visitar Senegal y Londres para que cada uno conociera el lugar del otro. Y en esos planes, me di cuenta de que comenzaba a forjar un futuro con él, sin temor. No todo fue idílico. Surgieron momentos de tensión por celos o malos entendidos. Ousmane era sociable, y a veces salía con compañeros de trabajo a tomar algo. Yo, que tenía mi círculo propio en Madrid, me unía en otras ocasiones a reuniones de expatriados británicos. En un par de situaciones, me sentí inseguro al verlo charlando con gente nueva, temiendo que el flechazo que nos unió no fuera suficiente. Él también tuvo momentos de dudas, preguntando si, al terminar mi temporada, me marcharía y lo dejaría atrás. Discutimos en voz baja un par de veces, pero pronto recordamos lo mucho que valorábamos la relación. No queríamos romper lo que habíamos construido. Así, la tensión también se resolvía en besos profundos, en abrazos bajo las sábanas, en la cocina preparando recetas que combinaban la gastronomía senegalesa y la europea. Aprendí que la clave era la comunicación abierta, aunque a veces doliera admitir los miedos. Conforme se acercaba la fecha en la que, teóricamente, debía volver a Londres, la tensión volvió a aumentar. Ousmane y yo sabíamos que era hora de tomar una decisión. Una noche, en el salón, con un té en la mesa, me armé de valor para plantearlo. Ousmane, debo hablarte de algo serio.
Mi contrato de trabajo aquí termina pronto. Pero no quiero irme sin ti. Quiero quedarme o, al menos, buscar una solución para que estemos juntos. Él me miró con los ojos brillantes. Se sentía la electricidad entre nosotros, una mezcla de alivio y ansiedad. Yo también lo he pensando. Si de verdad deseas quedarte, podemos buscar la forma. O podemos irnos a Londres, o, no sé, lo que sea, pero juntos. No concibo la idea de que esta historia termine por una frontera. Me abalancé a abrazarlo, sintiendo que esa era la declaración más hermosa que podíamos hacernos. La tensión del instante nos embriagó, con lágrimas contenidas y sonrisas de felicidad. Fue el día en que sellamos el compromiso de seguir adelante, con todo lo que implicaba. Finalmente, hablé con mis jefes y logré prolongar mi estancia en Madrid indefinidamente. Osmane y yo decidimos buscar un piso un poco más grande y mudarnos como pareja formal. Dejamos la habitación donde todo empezó y emprendimos una etapa nueva. Fue un reto emocionante, enfrentar el papeleo, los gastos y la adaptación a un espacio diferente. Pero cada paso lo dimos juntos, y eso lo convertía en algo único. En esa transición, recordábamos con nostalgia el lugar donde nació nuestro amor, la cocina pequeña donde nos besamos mientras hacía un huevo frito, el pasillo donde lo vi sin ropa interior, la sala en la que hablamos hasta la madrugada. Fue curioso cómo un piso compartido se transformó en un nido de historias que nos unió para siempre. Un tiempo después, mi familia vino de Londres a ver cómo vivía en Madrid, y no tardaron en detectar la cercanía con Ousmane. Hubo cierta tensión inicial, pues mis padres tardaron en asimilar que su hijo estuviera en una relación con un hombre senegalés. Pero, al conocerlo, comprobaron su nobleza y su sentido del humor. Poco a poco, se ganaron mutuamente el afecto. Fue un paso decisivo para mí, ya que el apoyo de mi familia me daba seguridad. Por su parte, Ousmane recibió la visita de un primo que también vivía en España, y al conocerme, me aceptó con gran afecto. Me enseñó algunas palabras en Wolof, el idioma que hablaban en su región, y me invitó a comer platos picantes que me encantaron. Fue una confirmación de que nuestros mundos podían fusionarse sin problemas. Decidimos organizar una fiesta de inauguración del nuevo piso. Invitamos amigos de ambos, creando un ambiente multilingüe y multicultural. La tensión se transformó en emoción, preparar la comida, adornar el salón, seleccionar la música, mezcla de pop británico y ritmos africanos. La fiesta fue un éxito, la gente reía, bailaba, y celebraba nuestra historia como un ejemplo de que el amor no entiende de fronteras. Al final de la noche, cuando todos se fueron y quedamos solos, nos abrazamos en el centro del salón, sintiendo la satisfacción de haber creado un hogar que nos representara. El beso que nos dimos entonces fue profundo, recordando la magia de cada paso que habíamos dado, desde el primer roce de manos hasta ese presente sólido. No todo era perfecto, sin embargo. Con el tiempo, aparecieron trámites de visados y permisos de trabajo que generaban estrés en Ousmane. La tensión de la burocracia y el miedo a complicaciones legales nos empujó a considerar planes de futuro más serios. Hablamos de la posibilidad de formalizar nuestra unión, si fuera necesario, para garantizar la estabilidad. Pero, por el momento, decidimos que bastaba con mantenernos unidos y apoyarnos. Han pasado varios años desde aquel encuentro en un piso madrileño. Miro atrás y recuerdo la tensión palpitante de ver a un senegalés altísimo, con la piel morena y la sonrisa más amable que he conocido, abriendo la puerta de la casa que, en ese momento, también sería mía. Recuerdo cómo nos chocamos en la cocina, cómo nos miramos en el pasillo, cómo lo vi sin ropa interior y mi corazón dio un vuelco irrepetible. Pienso en el huevo frito que cocinamos juntos, el primer beso robado con el aceite chisporroteando, y en cada uno de los pasos que dimos al descubrirnos el uno al otro. Hoy, vivimos una rutina compartida, con sus altibajos, como todas las parejas. Pero cada vez que veo a Ousmane preparando un café en la cocina, siento esa chispa de tensión convertida en amor, recordando la magia que nos unió. Hemos viajado juntos a Londres y a Senegal, presentándonos mutuamente a nuestras familias, y seguimos en Madrid, la ciudad que fue testigo de nuestro cruce de caminos. Porque, al final, esta historia muestra que el amor puede florecer en un piso compartido, más allá de nacionalidades o barreras culturales. Las tensiones iniciales se transforman en lazos inseparables, y lo cotidiano, como un huevo frito o un cruce en el pasillo, puede ser el detonante de una historia de vida. Gracias a aquel casual destino que me llevó a vivir con Ousmane, me enamoré de su risa,
de su altura imponente, de su humildad y de su fortaleza. Y, sobre todo, aprendí que no hay fronteras imposibles cuando dos personas se eligen para caminar juntas. Hoy, ese londinense despistado y aquel senegalés de mirada profunda siguen tejiendo su relato, día a día, sumando anécdotas y manteniendo viva la llama de la pasión que nació con un sencillo «hola» en el salón del piso compartido. Y la tensión, lejos de desaparecer, se vuelve combustible para seguir amándonos en cada gesto, cada mirada y cada roce.